La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. No sabes cuánto me alegro de saludarte. Cuánto me alegro de encontrarme contigo también en este día. Estamos a martes 4 de julio. Y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Vamos a leer el Evangelio. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Este es el precioso Evangelio de hoy. El Evangelio de la tempestad calmada. ¿Pero quién es este? Esa es la pregunta más importante que se tiene que hacer un ser humano. ¿Pero quién es este? ¿Pero quién es Jesús de Nazaret? Yo hoy, querida alma contemplativa, te quiero ayudar a responder a esa pregunta. Te quiero leer dos textos que son verdaderamente admirables y que nos van a ayudar a responder a esa pregunta: ¿quién es Jesús? Uno es Gaudium et Spes 22 y otro es el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, Cántico B, canción 36, número 13. Como este Evangelio está principalmente dedicado a las almas contemplativas como tú, aunque estés en el mundo, tienes que ser un alma contemplativa. Cuanto más si eres sacerdote o si eres monja de clausura o si eres religiosa, tienes que ser un alma contemplativa. Así que para dar prioridad
al texto que creo que más puede ayudar a las almas contemplativas, vamos a empezar leyendo el texto de San Juan de la Cruz, que es un texto enormemente apropiado para las almas contemplativas. Dice así: «Oh, si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de las riquezas de Dios, que son de muchas maneras, si no es entrando en la espesura del padecer de muchas maneras, poniendo en eso el alma su consolación y deseo». Es decir, querida alma contemplativa, ¿tú quieres entrar en la espesura del conocimiento de Dios? ¿Quieres entrar muy adentro en el conocimiento de Dios? ¿Quieres llegar muy arriba en el conocimiento de Dios? Muy bien, eso es un deseo maravilloso, pero tienes que tener muy claro que para entrar muy adentro en el misterio de Dios, en el misterio de Jesús, tienes que entrar muy adentro en el misterio de la cruz. Es decir, tienes que disponerte de todo corazón a abrazar la cruz en tu vida. Porque al conocimiento del misterio de Dios, al conocimiento íntimo y profundo de Jesús, se llega a través de la cruz. Entonces, no tienes que rechazar la cruz, sino que tienes que abrazar la cruz en tu vida. Y si abrazas la cruz en tu vida, llegarás muy alto, muy profundo, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús. Vamos a ver cómo sigue este texto maravilloso de San Juan de la Cruz. Dice que pongas en el padecer de muchas maneras tu consolación y deseo. Es que San Juan de la Cruz es muy fuerte cuando habla. Es muy radical, es excepcional, es maravilloso San Juan de la Cruz. Entonces dice, pon tu consolación en padecer, pon tu deseo en padecer. Es decir, abraza la cruz con todo tu amor y con todo tu corazón. Entonces tú me puedes decir, pero Padre,
¿cómo voy a poner mi alegría en el sufrir? Si eso es inhumano. Hijo mío, hija mía, no es inhumano. Es difícil. Porque nos gusta más el placer que el dolor. Nos gusta más lo fácil y lo cómodo que lo difícil y doloroso. Pero amar la cruz, abrazarse a la cruz, no es inhumano, es difícil. Entonces, para poder, tienes que pedirle a Dios su gracia, ¿vale? Para poder abrazar la cruz, para poder amar la cruz, no lo puedes hacer con tus propias fuerzas. No puedes, no intentes amar la cruz con tus propias fuerzas porque es imposible. Humanamente, no amamos la cruz. Humanamente hablando, la cruz huimos de ella. Pero si el Espíritu Santo actúa en nosotros, si nos abrimos a la acción de Dios, si suplicamos humildemente su gracia, entonces podemos abrazar e incluso amar la cruz. No amamos el sufrimiento mismo. El cristiano no ama el sufrimiento. Amamos a aquel que sufre con nosotros en la cruz, que es Jesús. Y por amor a Él, abrazamos el sufrimiento. Y luego, amamos el sufrimiento entre comillas, o sea, lo aceptamos de corazón, porque por la fe sabemos los grandísimos frutos que hay de abrazar la cruz. Por la fe, por fe, sabemos los grandísimos frutos que hay de abrazar la cruz. Sabemos los grandísimos frutos que hay de sufrir con Cristo. ¿Y cuáles son esos grandísimos frutos? Pues el conocimiento del misterio de Dios. El conocimiento íntimo, profundo, amoroso de Jesús y de la Santísima Trinidad y de María. Entonces continúa San Juan de la Cruz. Y cómo el alma que de veras desea sabiduría divina, desea primero el padecer, para entrar en ella, en esta sabiduría, en la espesura de la cruz. Se entra en esta sabiduría entrando en la espesura de la cruz. Que por eso San Pablo amonestaba a los de Éfeso que no desfalleciesen en las tribulaciones, que estuviesen bien fuertes y arraigados en la caridad, para que pudiesen comprender con los santos qué cosa sea la anchura y la longura y la altura y la profundidad, y para saber también la supereminente caridad de la ciencia de Cristo, para ser llenos de todo henchimiento de Dios. Efesios 3, 17-18.
Porque, continúa San Juan de la Cruz, para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz, que es angosta, que es estrecha. Y desear entrar por ella es de pocos. Desear entrar por la puerta estrecha de la cruz es de pocos. Pocos desean entrar por la puerta estrecha de la cruz. Mas desear los deleites a que se viene por ella es de muchos. Así, desear los deleites de la unión con Dios, muchos lo desean. Pero desear entrar por la puerta estrecha de la cruz, pocos lo desean. Pero solo el que entre por la puerta estrecha de la cruz llegará a la sublimidad de los deleites divinos. Hasta aquí el maravilloso texto de San Juan de la Cruz. Y ahora vamos a leer, aunque no nos va a dar tiempo a leerlo completo, Gaudium et Spes 22. Este número se titula Cristo, el hombre nuevo. Y dice así: realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. ¿Quieres comprenderte a ti mismo? Oh hombre, ¿quieres comprenderte a ti misma, querida alma contemplativa? Pues solo desentrañarás tu misterio entrando en el misterio del Verbo encarnado. Solo te conocerás a ti mismo y te comprenderás a ti mismo conociendo a Jesús, el Señor. Y continúa Gaudium et Spes. Pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo lo que hace es revelarnos el misterio del Padre y de su amor. Eso es lo que hace Jesús. Mostrarnos al Padre, hacernos conocer al Padre. Bueno, pues en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. ¡Qué grande es tu vocación, querida alma contemplativa! Lo dejamos aquí. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.